Dios les bendiga grandemente. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Sean todos bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén por acá a su clase ya número 3. Ya estamos casi por terminar esta materia, ministros. Me da mucho gusto, mucho gozo en el Señor verles por acá. Gracias, gracias por conectarse. Y reitero también mis felicitaciones por el Día del Hombre, por el Día del Varón. Reitero, Dios les guarde y les bendiga y les guíe en todo lo que hagan, en cada caminar. ¿Cómo se Amén. encuentran esta tarde, ministros? Amén, maestra. Muchas gracias. Dios la bendiga a usted también. Gracias por estar ahí pendiente y gracias por la felicitación. Dios la bendiga mucho. Amén, amén, ministro. Amén. Pues, ¿qué les parece si hacemos lo propio, verdad? Decimos por acá. Y antes de iniciar esta clase, oramos, nos ponemos en manos del Señor para poder dar inicio. No sé de pronto si alguien quisiera orar, dirigir la oración o lo hago yo. Si alguien levanta su mano, si no lo hago yo. ¿No? Bien, bueno, vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permite, Señor, estar aquí en una clase más. La clase ya número 3, Señor, con estos conceptos para el obrero cristiano, para el ministro cristiano, Señor. Sé tú guiándome, dándome de tu gracia, de tu favor, para que yo pueda dar esta enseñanza de la manera en que tú quieres, Señor. Y que mis hermanos también puedan aprender, Señor, puedan captar de la mejor manera. También darles sabiduría, Señor, no solo una sabiduría de este mundo intelectual, teórica, sino esa sabiduría, Señor, que solamente proviene de parte tuya, para que ellos a través también de estos conocimientos puedan ser de bendición y edificación para muchas familias, que puedan ministrar muchas personas, muchas familias a través de todos estos conceptos psicológicos, Señor, y espirituales, por supuesto, porque no hacemos de lado tu palabra, sino al contrario, Señor, seguimos firmes en el fundamento y en la roca, en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Así de manera muy breve, ya para arrancar con todo este temazo, ¿qué recuerdan más o menos de la semana pasada? ¿Qué recuerdan? Pastor Alejandro, adelante. Dios bendiga a profesora Alejandra Navarro. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Y un poquito Perdone, de la ministro, garganta. creo que tiene su cámara un poco chuequita, no sé si la quiere acomodar de pronto. Gracias, gracias, disculpe la interrupción. Un poquito de la garganta, tengo fiebre, décimo de fiebre, creo que es infección a la garganta, sí. Hermana, hablamos en la semana pasada en la clase del fundamentalismo y las actitudes de juicio o críticas. Bien, bien, bien. Bien, mi hermano, sí, exacto, el fundamentalismo principalmente. ¿Alguien más recuerda algo en particular? Si de pronto el ministro José o el ministro Jaime recuerdan algo en particular, amados del Señor. Fueron varias cositas las que estuvimos viendo la semana pasada. Entre ellas, vimos algunos aspectos que tenían que ver con incluso hicimos algunos ejercicios sobre la psicología con respecto a la ciencia Sí, y vimos algún ejercicio sobre la psicología con respecto a algunas cosas de la moral.
y se hicieron algunas comparaciones. Entonces, inclusive hubo una participación de los alumnos y fue enriquecedora pues la participación. Se hizo la comparación de la psicología frente a la ciencia, la psicología frente a, no recuerdo exactamente cómo se llamaba la otra parte, a los principios de ética, Ujú. más o menos eso. Sí, ministro, muchas gracias. Sí que recuerda bastante. Muchísimas gracias. Sí, 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 así es. Bueno, si nadie más quiere participar, vamos a continuar. Justamente vamos a dejar esta clase un poco de lado, eso que veníamos viendo, ¿verdad? Del fundamentalismo, de los conservadores, del liberalismo, etcétera, etcétera, esa parte histórica, todo ese asunto, ¿verdad? Y si era la psicología, frente también a los conceptos bíblicos, a la luz de la palabra. Eso estábamos viendo muchísimo. ¿Levantó su mano nuevamente, Pastor Jaime? Sí, que estaba recordando que también vimos algunas reflexiones históricas sobre la relación de la iglesia cristiana y la psicología. Sí. Creo que en esa parte también nosotros estuvimos viendo lo que tiene que ver con el valor de la vida cristiana, los fundamentos bíblicos y cómo reconciliamos la psicología con los Ujú. conceptos cristianos. Así es, esa parte es muy bueno todo, pero esa parte en especial es una de las más destacables e importantes. Sí, justamente, Pastor Jaime. Sí, excelente, excelente. Y como dijo usted, estuvimos ahí haciendo unos ejercicios, dieron diferentes puntos de vista, opiniones, y como siempre, eso hace muy enriquecedor la clase, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces les decía, bienvenidos a quienes se van integrando, les decía que vamos a dejar un poco de lado todo eso. Sin embargo, dentro de esos conceptos psicológicos para el ministro cristiano, ya van a entrar ustedes próximamente a una materia que se llama algo así de consejería, no recuerdo exactamente el nombre, pero estos conceptos les van a ser útiles para todo eso que también viene. Vuelvo y repito, estos conceptos son útiles para el obrero cristiano, los que estamos a punto de ver en la clase de hoy. Maestra, ¿cuáles conceptos me habla usted? Número 1, vamos a estar viendo la escucha activa. La escucha activa, porque un obrero cristiano, un ministro, un consejero o lo que usted quiere y guste, debe de desarrollar una escucha activa, especialmente un pastor. Sí, me atrevo a decir que todo portador de la palabra, ¿verdad? Evangelista, profeta, consejero, pero especialmente un pastor, ¿verdad? Vuelvo y repito, un pastor que desarrolle esa escucha activa. Vamos a estar viendo eso y vamos a estar viendo también algunos puntos importantes para cuando justamente, valga la redundancia, estemos escuchando y estemos dando un consejo y vamos a tener al final un ejercicio práctico que les va a parecer Dios mediante muy interesante y por ahí vamos a tener oportunidad de comentar y de debatir y todo ese asunto, ¿sí? Entonces, para empezar con este asunto de la escucha activa, ¿alguien ha escuchado, valga la redundancia, el concepto de la escucha activa? Porque hay una escucha pasiva, pero hay una escucha activa. Hablo de escuchar. ¿Alguien ha visto esto, escuchado alguna vez? ¿O es nuevo este concepto para ustedes? Si es nuevo, díganmelo con confianza. Para eso estamos para aprender, ministros, ¿eh? Díganmelo con confianza, maestra. Yo nunca he escuchado eso. Como decimos por acá, ¿y eso cómo se come? ¿Eso cómo es, verdad?
Profesora Alejandra, para mí es nueva la palabra. Gracias, ministro, gracias y sea bienvenido también. Dios le guarde. También, Amén, amén. también para los demás, levántenme así su mano, please. ¿Sí? Para mí la escucha activa es una habilidad de comunicación que implica prestar atención de manera consciente y completa de lo que otra persona está diciendo. Digo yo, pienso yo, no solo con los oídos, sino también con la mente y el cuerpo, Oh, para interesante. comprender plenamente el mensaje que se está transmitiendo. Eso sería como la Oh, qué escucha activa. definición. Atención total, mostrar interés, reflejar la capacidad de percibir o de escuchar a la persona, no interrumpir, hacer preguntas, empatizar, etcétera, etcétera. Eso sería como escucha activa y una cosa muy importante sería como no hacer juicios. Lo que siempre hemos tratado de hacer con la maestra es escucharla sin interrumpir, eso es una escucha activa. Porque cuando uno escucha sin interrupciones, como que aprende mucho más. Gracias, muy amable. Eso sería para mí. No, hombre, ministro, gracias. Gracias, muy amable usted. De verdad le agradezco y le felicito porque usted dio una definición muy completa, muy concisa, muy resumida en poquito tiempo, en unos cuantos segundos o minutos, pero excelente, excelente. Y me gustó mucho lo que dijo, bueno, todo, pero que dijo, no solo escuchar, ¿cómo lo dijo usted? Sino también con el cuerpo, poniendo atención. Y esa es una de las claves que casi ninguna persona sabe. ¿Por qué creen, ministros, que yo doy tanta lata, decimos acá, tanta guerra, les digo tanto, les insisto tanto en préndanme sus cámaras, préndanme sus cámaras, préndanme sus cámaras? Quizá algunos pensarán, la maestra cómo molesta con eso. Pero, porque les insisto, con ese asunto, ahora me van a comprender mucho más, con mucho más empatía, porque es parte de la escucha activa. Yo, si me pongo a hablar aquí esta clase como loro y todos ustedes con la cámara apagada, yo no estoy recibiendo de parte de ustedes una escucha activa, sino una escucha pasiva. Vuelvo y repito, si ustedes estuviesen con su cámara apagada y yo me pongo aquí a dar la clase y a hablar y hablar y hablar como loro, yo estaría recibiendo de ustedes una escucha pasiva, no una escucha activa, ¿sí? No hay de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita vamos a entender mucho mejor todo esto, pero el ministro Jaime, déjenme decirles que resumió esto, pero de manera tan bien. Me dejó sorprendida gratamente. Es una técnica, una estrategia de comunicación. ¿Qué estoy haciendo yo a dar la clase? Estoy comunicando con ustedes, ¿verdad? Estoy expresando este material, recuerden que es de ustedes, se los voy a estar mandando. Que engloba, sí, comportamientos y actitudes, que era lo que decía el pastor Jaime. También es con el cuerpo, dijo, también es hacer preguntas. ¿Qué otro punto dijo así bien destacable que me dejó asombrada? No hacer juicios, esa fue una parte, todo eso es lo que engloba, aquí dice, que engloba comportamientos y actitudes, además de escuchar, no solamente es te escucho, sino es escucha activa, ¿verdad? Que engloba todo esto y que provoca que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionar respuestas, implicando entender el mensaje que nos están enviando. ¿Sí? Ahorita vamos a ver punto por punto cómo nosotros podemos escuchar activamente y también, ojo, dependiendo a quién estamos escuchando.
Si estamos escuchando a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a un compañero del trabajo, etcétera, etcétera. También ahí hay unos puntos que ver que pueden tener una variación. Pastor Junior, adelante. Adelante, amado del Señor. Algo que aprendí de los ya mencionados por el pastor Moreno es que él habló de escuchar con la mente y con el cuerpo. Usted sabe bien que hay personas que aunque le estén, siempre tienen movimiento, que se voltean para acá, que se mueven para acá, pero cuando se trata de mente y cuerpo, es que todo esté fijo, escuchando la persona que habla y la persona que está transmitiendo. Sí. Entonces, mi pregunta, o sea, mi respuesta que no sabía, me salió bien porque aprendí. Gracias, ministro. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Dígame, trate usted de decirme algo, lo que quiera. Dígame algo, por favor. Está muy elegante, maestra. Ah, sí, sí, le escucho. Sígame Eh, diciendo. la clase está muy interesante. Los estudiantes se ven muy bien. Todos parecen saber de qué se trata el tema. Ujú, Ahí usted ve que con su mente y con su cuerpo, usted no me está escuchando. Entonces, de eso se exacto. trataba lo Ajá. que me enseñó el pastor Moreno hoy. ¿Qué estaba yo haciendo? Estaba con el celular. Chateando y con la mente en otro lado. Exacto. Eso no fue una escucha activa, fue una escucha pasiva, que lo hacemos mucho. Y lamentablemente me atrevo a decir que especialmente con nuestros hijos o nuestro cónyuge, especialmente, sí. Y es importante, vuelvo y repito, como ministros, ¿verdad? Que desarrollen más esto. Puede que algunos ya lo tengan desarrollado de una manera natural, nato, ¿verdad? Por así decirlo, pero puede que algunos otros no. Y concientizarnos que es bien, bien importante, tanto en el ámbito profesional, ministerial y familiar. Familiar también, sí. Aquí, por ejemplo, miren, ella le está explicando algo a su colega aquí en la computadora. Quizá no están de frente viéndose como ellos. Miren, como estas de acá. Sí ven cuando muevo el mouse, ¿verdad? Quizá no estén así de frente, miren, ellas están de frente, es una escucha activa. Ellos, estos hombres morenitos, están también de frente hablando. Y esta mujer y este varón también están hablando, no están de frente, pero también es una escucha activa porque ella le está, se ve claro que le está indicando algo de aquí de la computadora, de la PC, y él está poniendo atención. Aún así es una escucha activa, ¿sí? En esos escenarios. Y en este escenario, acá, esta mujer está cerrando sus oídos a lo que le dice ella. Lo cierra de una manera literal, ¿sí? Literal, los agarra y se los tapa, ¿no? Pero nosotros también muchas veces tapamos nuestros oídos o cerramos nuestros oídos de manera figurada, de manera metafórica. Podemos hacer como que estamos, pero no estamos, nuestra mente está divagando, ¿sí? Quizá un ejemplo, el pastor Yáñez me está ahorita diciendo algo y yo estoy pensando que le voy a dar de cena a mis hijos al rato que lleguen, cuando llegue mi esposo, que le voy a dar también de cena, tengo que sacar ropa de la lavadora, tengo que preparar la clase del viernes, y mi mente se va, se va. ¿Yo lo estaría escuchando? No, porque yo estaría pensando en otra cosa, ¿verdad? Eso no es una escucha activa y estaría yo cerrando mis oídos de manera metafórica, ¿sí? Por poner uno de muchos ejemplos. Y así pasa. ¿Cuántas veces nos llegan también personas a la consejería?
Y en lugar de nosotros prestar toda la atención, nuestra mente se va para otro lado. Y lo que, pero ¿me puede repetir qué estaba diciendo? O en el celular o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y eso no es una escucha activa, ¿sí? Ok, mi hermano, gracias por avisar. Sí, entonces es importante. Aquí hay unas claves principales. Silenciar las voces de su cabeza. Hay que silenciarlas. Es lo que les decía ahorita. Puedo hacer como que estoy, pero mi cabeza está en 1000 y un cosas, ¿sí? Entonces hay que tratar de silenciarlas para poder poner el enfoque, la atención en lo que la persona me está diciendo. Dejar el móvil o el celular, como le llamen en su país. Prestar atención e interés. Se ve, amados, cuando hay interés. Se siente cuando hay interés. La otra persona lo percibe. Es natural. Esto es instintivo, ¿eh? Esto es un instinto ya que tenemos ya natural. Sí, hasta los niños lo perciben, especialmente los niños cuando nos están hablando, sí, nuestros hijos, nietos, lo que tengamos, perciben si les estamos poniendo interés o no, conti más un adulto. Ser, esto lo dijo el pastor Jaime, empático, o dicho de otra manera, sensible también a las emociones que nos transmiten. Un ejemplo, me está contando una hermana que perdió su trabajo, que la corrieron de su empleo, la despidieron. Es un ejemplo. Y yo la escucho, pero con toda la frialdad del mundo, no expreso ninguna emoción, no me muestro empática. Eso no sería una escucha activa, ¿sí? Porque también una escucha activa es ser sensible, ser empáticos a las emociones que nos transmiten, ¿sí? También escuchar, pero con empatía, ¿sí? Las señales verbales y no verbales, lo que decía ahorita también el pastor Jaime, o sea, nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo dice mucho. Dicho de otra manera, nuestro lenguaje corporal dice muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Si alguien me está hablando y yo estoy así como para otro lado, viendo el techo, viendo las nubes, no, la otra persona que va a percibir que no estoy poniendo atención, ¿sí? Mi atención debe estar fija, debo estar relajada, debo dejar el móvil y debo de escuchar con empatía, ¿sí? Y también parte de la escucha activa es parafrasear o reformular lo que yo dije, por ejemplo. Por eso, no sé si se hayan dado cuenta, les voy a decir un pequeño secretito, ¿sí? Que en la mayoría de las clases yo les digo, ¿alguien que me parafrasee lo que dije? Sí recuerdan que yo uso mucho eso, esa técnica, que les digo, parafraseenme, díganme en sus palabras lo que les acabo de explicar. En otras clases yo les he dicho eso. ¿Por qué? Para ver si ustedes están escuchando activamente, si están captando lo que se está hablando en la clase, ¿sí? Y dentro de la escucha activa, bueno, parafrasear es decir en nuestras palabras, ¿verdad? Yo creo que todos saben. Y parte de la escucha activa es poder parafrasear, inclusive esto sirve mucho, esto es una técnica también para cuando nosotros tenemos un paciente o una persona que le vamos a dar consejería, estamos ahí para darle consejería, ministrarle, etcétera, etcétera, y la persona llega. Un ejemplo, no, pastor, que mire, que un ejemplo, mi esposa me hizo esto, me hizo lo otro, y luego yo fui, y luego el hijo me di, con un caso, lo que sea, es un ejemplo. Y usted le puede parafrasear lo que esta persona le acaba de compartir, le acaba de explicar, el evento que se acaba de suscitar. Así, número 1, usted se asegura que comprendió bien lo que el hermano le dijo, por poner un ejemplo. Y número 2,
También se asegura usted de esta manera de que él va a sentir que sí está siendo escuchado. Y déjenme decirles otro punto, nosotros muchas veces creemos que les entendemos bien a las personas, pero a veces no entendimos bien, entendimos a nuestra manera y mal. De verdad, ¿eh? Y no estoy diciendo que no sean inteligentes, no me vayan a malentender, por favor. Estoy diciendo que a veces de la manera en que se dice o se expresa, no es la manera en que nosotros captamos, y es normal. Por eso cuando les parafraseamos a las personas, mira hermano, usted me quiso decir entonces esto y lo otro y aquello, y que se suscitó esta situación con su esposa, con su familia, y en ese punto muchas de las veces, no digo todas, pero muchas de las veces el hermano le puede decir, no, ¿sabe qué, pastor? No, mire, la cosa no fue así. Yo primero hice esto, primero le dije, un ejemplo, ¿no? Y usted va a comprender, ok, usted va a comprender algo en lo que no había entendido. No sé si me explique con todo este rollo, porque es importante también parafrasear. Y este punto del parafraseo, otra cosa, especialmente, ministros, cuando escuchamos a niños, con más razón pasa que un infante nos dice algo y nosotros entendimos otra cosa porque ellos se expresan muy diferente. Y a veces en su mundo de fantasía, en todo eso, entonces es bien importante. Y ustedes obsérvenlo, empiecen a hacer ese ejercicio, si tienen hijos chiquitos o nietos chiquitos, ¿sí? Que usted escuche algo. A ver, mijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste en la escuela? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué hiciste hoy en la escuela? No, pues que la maestra nos revisó la tarea y luego mi compañerito me dijo y salimos al recreo, comimos un sándwich, esto y lo otro, y empieza el niño a platicar. Y luego usted le parafrasea lo que él le dijo. Y el niño muy regularmente le va a decir, no, papá, tú no me entendiste, así no era. Yo te quise decir esto y lo otro. ¿Por qué? Porque entendimos mal. Haga el ejercicio y va a ver que es muy común eso con los niños. ¿Sí? Y bien, entonces estas son algunas claves, algunas claves. El cuerpo habla, hago hincapié. Dice aquí también asentar con la cabeza. Me está diciendo algo el pastor Moreno, un ejemplo, ¿no? No quiere decir que en todo tiempo, en todo momento yo voy a estar así, ¿no? Pero en algunos momentos específicos yo puedo asentar con la cabeza y que le estoy mandando una señal, ¿sí? Le estoy mandando una señal por Bluetooth, por así decirlo, ¿verdad? Por poner un ejemplo de que sí, yo le estoy comprendiendo, sí, yo aquí estoy escuchando. También es importante, ¿verdad? Que uno está prestando atención. También otra parte muy importante es el mimetismo gestual. ¿Qué será qué será esto? ¿Qué será el mimetismo? ¿A qué le suena? ¿No? El mimetismo viene siendo señales que se hacen con las manos o pueden ser señales que se hacen con la mirada o con la cabeza. Normalmente puede ser así. Sí, ministro, exactamente. Ujú. El mimetismo viene como de esa mímica, ¿sí? Hacer esa mímica. Como dijo usted, esas señales a través de esa mímica, que es ese mimetismo gestual. Yo voy a también gesticular, ¿sí? Gesticular, hacer gestos, hacer mímicas, por así decirlo, de lo que la persona me está diciendo. Ejemplo, volviendo al ejemplo ese de que la hermana viene y me dice, mi hermanita de la iglesia viene y me dice que la despidieron de su trabajo. Y supongamos que yo empiece a sonreír, yo así. ¿Sería correcto ese mimetismo gestual? ¿Sería correcto gesticular con una sonrisa?
¿Ustedes creen que sería correcto? Sería No. incorrecto. Ajá, exacto. Lo natural, pues sería, no sé, sale natural, ¿verdad? Si tenemos esa empatía, sale natural. Ya, y hermana, lo lamento, mire, vamos a platicar, desahógese, vamos a orar para que Dios provea otro trabajo, qué sé yo, pero que mis palabras vayan de acuerdo también con mi gesticulación. No quiere decir que yo voy Y, a exagerar. y si hay un mismo conversación que sea de preocupación y de empatía hacia la hermana, porque Sí, puede ver un gesto de preocupación. sí, sí, pastor, exactamente. Y no quiere decir que vamos a exagerar, ¿verdad? Pero pues puede salir ahí algún gesto de una manera natural y es parte de la empatía y es parte también de se me fue la palabra, de las neuronas espejo también, ¿sí? Si yo estoy empatizando y ella, supongamos, está llorando frente a mí, bueno, yo también puedo poner una expresión en mi cara de tristeza a causa de esa empatía, pero esto es producto también, no solo del mimetismo gestual, sino las neuronas espejo, ¿sí? No sé si hayan escuchado hablar de las neuronas espejo, creo que no les hablé en toda la maestría, pero es algo así como un ejemplo. Si alguien aquí en la clase bosteza, ¿qué creen? La mayoría o todos o casi todos vamos también a bostezar. Si yo hago, y estoy bostezando, de que me caigo de sueño, ¿verdad? Algunos van a empezar a bostezar. Eso es parte de las neuronas espejo. Si es como cuando también vemos una película triste y alguien empieza a llorar en la película y nosotros de pronto podemos también sentir ganas de llorar. Es parte de ahora sí que como nos hizo el Señor, ¿verdad? Como nos hizo el Señor. Entonces, bueno, esto sale natural. Mm, también no empezar la conversación con el yo o a mí. Ejemplo, me está diciendo esta hermanita, volvemos al ejemplo. Me dice, no, hermana, mire que me despidieron de mi empleo y no sé qué, y no sé qué tanto, y que yo no le voy a responder con, ay, hermana, fíjese que a mí también me pasó lo mismo. ¿Qué le cuento que yo estoy pasando por la misma situación? O a mí el año pasado también me despidieron y empiezo yo a platicar toda mi historia, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué estaría yo haciendo? Estaría invalidando su situación, lo que ella me quiere contar, lo que ella se quiere desahogar, lo que ella me quiere compartir, porque me estoy poniendo yo, así decimos acá, como salero en medio de la mesa, ¿sí? El asunto ahí no se trata de mí, no se trata del yo. A mí me pasó, yo lo viví, no se trata de eso, se trata de ella, porque ella es la que está viniendo a contarme esa situación. Yo no le voy a responder, ay, fíjese que ya habrá momento, ya habrá tiempo para compartirle, ¿verdad? Puedo primero escucharla, ¿sí? Con empatía, con esa escucha activa, con mi lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Y quizá al final, bueno, quizás sí se preste la situación, sí compartirle para alentarle, mire, yo también viví una situación así, lo saqué adelante de esta manera, ya es diferente, ¿verdad? Ya cambia. Pero si de entrada ella viene y me platica algo y luego yo le cambio el tema diciéndole que a mí, pues no, ahí como que no, la cosa no sería una escucha activa, ni sería muy empático decir eso. No sé si me dé a entender con este último punto, ministros. ¿Sí? ¿En qué más se les pudiera así ocurrir
poner un ejemplo, mejor dicho, con este último punto. Un ejemplo que me den nada más, uno ya para pasar. Sí, Pastor Yáñez. Un ejemplo, pongamos de que un amigo me vaya a contar una desgracia de él y yo en vez de aconsejarle, o sea, buscándole una manera de cómo poderle solucionar el problema, yo le cuente mi problema, incluso de contarle mi problema, le cuento otros problemas de otras personas. ¿Qué estoy haciendo yo con esta persona o este amigo? Lo estoy hundiendo más bien. Antes de darle ánimo, lo estoy desanimando, porque él no va a encontrar seguridad en otras personas, porque si sabe que un amigo que le da ese tipo de consejo, o no es consejo, sino lo está desanimando más bien, no va a buscar a otra persona X por fuera, ¿no? Porque siempre uno buscamos un amigo que verdaderamente decimos, este es mi amigo, para contarle nuestros problemas. Eso es mi hermano. Sí, Pastor. Excelente, excelente, muchas gracias. Pastor Jaime, adelante. Gracias, maestra. Yo pienso que cuando una persona viene a nosotros buscando una orientación, la primera cosa que me parece muy interesante lo que usted acaba de mencionar ahí es olvidarnos del yo, porque uno está tan acostumbrado a hablar tanto que no deja que la persona se desahogue. Yo siempre he creído que una persona con el solo hecho de contar su historia, aunque ya se la haya contado uno varias veces, la persona se desahoga y se siente mejor. Lo más importante es oírlo, escucharlo atentamente. Me pareció muy importante lo que usted decía ahora, afirmar con las preguntas, con el parafraseo, preguntarle si le entendí bien, si no le entendí bien, pero evitar siempre el yo. Le cuento que a mí me pasó igual, yo viví una situación parecida, sabe que en tal año yo pasé así, sabe que en tal ocasión me ocurrió así, sabe que en tal empresa pasé la misma situación. La persona en realidad lo que quiere es desahogarse contándole a uno y no le interesa escuchar lo que yo le vaya a contar de mí. Gracias. Gracias, ministro. Excelentes ejemplos lo que nos acaban de dar, tanto usted también como el hermano Alejandro Yáñez. Sí, justamente. Y la mayoría de los seres humanos queremos, cuando alguien viene y nos cuenta algo, ¿sí? Para consejería, para desahogarse, lo que sea. Y ustedes como pastores pues viven mucho esas situaciones que la gente va, ¿verdad? Va en busca de esa palabra, ese aliento, ese consejo, ese consuelo. Y muchas veces cometemos el error de eso justamente, de, ay, no, pero a mí, y no, ahí el momento no somos nosotros. La persona, lo importante, quiero decir, es escucharle, alentarle, aconsejarle, orar, lo que sea. Ya si al final le queremos compartir algo que nos pasó parecido a su situación, como testimonio, como aliento, como consuelo, como esperanza, bueno, ya lo hacemos en el momento prudente, no de entrada, porque la conversación no se trata de mí, se trata de la persona que está viniendo conmigo buscando que le escuche, que le consuele, ¿sí? Entonces, esto también muy importante y vuelvo y repito, es bien común que hagamos eso. El interrumpir, también decíamos, sí, el interrumpir es importante. Cuando estamos escuchando a alguien, es importante también saber discernir el tiempo en que puedo hablar, puedo darle mi punto de vista y el tiempo en que me debo quedar callada para escucharle a esa persona que estamos aconsejando, ¿verdad? O que va con nosotros, ¿sí? Hay momento en que pueda yo tener ahí un chancito de interrumpirle, una chancita, como decimos por acá, o hay momentos en que yo piense, no, ahorita no es momento de interrumpir, que suelte, que desahogue, ¿sí?
ahí nosotros vamos a ir viendo con esa prudencia y sensatez que el Señor nos da y sabiduría. Porque también, otro punto importante, ¿verdad? Entre paréntesis, que también para aconsejar necesitamos dentro o sea, que el Espíritu Santo nos dé ese espíritu de sabiduría o ese don de sabiduría. Al inicio, se fijan de la clase, yo oré por eso, para que Dios nos dé sabiduría. Podemos tener sabiduría de este mundo, aprender, ser muy intelectuales, tener muchos títulos. ¿Y es malo? Claro que no es malo, es bueno. Es una bendición, gloria a Dios por eso. Pero hay ustedes saben que hay otra dimensión, por así decirlo, de acceder a esa sabiduría que proviene de Dios. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿verdad? Uno de muchos ejemplos que les pudiera poner del rey Salomón, que le dio el Señor a él cuando cayó en sueño. ¿Qué le dio? Sabiduría. Sabiduría, amado. Exacto. Pero como acceso a ese don, ya como un don, ¿verdad? Vuelvo y repito, ya en otra dimensión espiritual. Y para aconsejar, mucha gente quiere ser pastor, ministro, consejero, bueno, porque el pastor siempre está aconsejando también, ¿verdad? Sus ovejitas. Se necesita, se requiere acceder a ese don también. Porque en la congregación se habla mucho, generalmente, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Se habla mucho de los dones de revelación, de los dones proféticos, del don de discernimiento, de don de sanidad, etcétera, etcétera. Hasta la liberación le llaman don, que no es don, ¿verdad? Es una autoridad. Pero pocas veces nosotros pedimos al Señor el don de sabiduría. Pocas veces, siempre andamos, Señor, dame el de sanidad, dame el de, ahí estamos. Y Pablo, dijo, ¿verdad? Que aspiremos antes al de profecía, estoy parafraseando lo que dice la escritura. Anhelen, aspiren a ese, ¿verdad? Dice otra versión de la escritura. Pero también el de sabiduría es bien, bien importante, vuelvo y repito, especialmente hasta para escuchar a alguien, para ministrar, para aconsejar. Es esa causa de ese espíritu de sabiduría, que es del mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nuestro entendimiento podemos aconsejar muy bonito, pero tenemos que acceder a ese don, ¿sí? Y otro punto importante, que les decía ahorita también, si yo estoy hablando en un ámbito profesional, ¿sí? Vamos a suponer, ejemplo, que yo esté hablando con mi jefe de trabajo. Es un ejemplo, ¿eh? Y le estoy escuchando activamente. Estamos hablando todavía de la escucha activa. Yo le estoy escuchando a mi jefe. Una mirada profesional es que cuando él está hablando lo correcto o lo profesional, según los sociólogos y psicólogos, es que nosotros veamos en esta área donde está el triangulito. ¿Qué quiere decir? Frente, ojos. Aquí está mi mirada. Está hablando, yo estoy hacia enfrente, estoy viendo a mi jefe que me está dando instrucciones precisas de trabajo y yo le veo los ojos, le veo la frente, de pronto volteo un poquito de lado, asiento con la cabeza, ahí está mi mirada. ¿Sí? Ahora bien, si estoy hablando ya con amigos, con familiares quizá no tan cercanos, bueno, también lo prudente es que quizás sí, bajo un poco la mirada acá, mejillas, nariz, igual, frente, ojos, se fijan que ya cambió un poquito. Miren, esta es la mirada profesional y esta es la mirada así con familiares, con amigos. Miren, ¿sí? Eso también lo han estudiado incluso los sociólogos, estimados. Y
Si yo estoy hablando con mi cónyuge, con mis hijos, estoy hablando con mi cónyuge, bueno, yo ya le veo a las mejillas acá abajo, la mandíbula, los labios, los ojos, la frente, todo, ¿verdad? Por así decirlo, todo, ¿sí? Esa es una mirada íntima, le llaman, íntima, con personas con las que intimamos emocionalmente. Puede ser mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposo, etcétera, etcétera, porque son íntimos míos emocionalmente, vuelvo y repito. Personas muy cercanas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo estoy hablando con mi jefe, ejemplo, y él habla y yo estoy viendo aquí la parte de sus labios? ¿Cómo se vería eso? Es parte de la escucha activa, amados, esto. ¿Cómo se vería eso? A ver, díganme ustedes. Se vería porque la mirada activa ya directamente al jefe sería prestar atención fijo a sus ojos. Si su mirada le va a otra área, está derivando la escucha y está prestando atención a otra cosa. Exacto. Y aunque yo no lo hiciera, ejemplo, con una mala intención, con una finalidad incorrecta, de todas formas no se ve bien. Y al no verse bien sería incómodo para él. Sería incómodo. ¿Y qué pasa? Como es incómodo, y ahí yo estaría bloqueando esa comunicación, ese canal de comunicación, esa escucha activa de la que estamos hablando. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque lo haría sentir incómodo. Como que esta mujer no para de ver aquí esta zona, un ejemplo, ¿no? Se vería como rarito, por así decirlo, ¿no? Dicho en palabras llanas, ¿sí? Ahora, si estoy con mi esposo y yo uso esta mirada profesional y mi esposo está hablando, ahí, ¿cómo sería el canal de comunicación? Esa escucha activa, ¿cómo se lo imaginan, amados? ¿Cómo se lo imaginan? Repita una vez más, profesora, lo que acaba de decir. Mm, claro que sí. Vamos a suponer, dicho de otra manera, que usted, el pastor Junior, está teniendo una conversación con su esposa, ¿sí? Y el pastor Junior con su esposa ante esa conversación usa esta mirada, la mirada profesional aquí. ¿Cómo sería esa escucha activa? ¿Cómo sería esa comunicación en esa conversación si él usa esta mirada? Sería una conversación como bastante seria y no atractiva, porque cuando se tiene una conversación de esposa, o sea, esposo hacia esposa, se trata de tener una conversación más jocosa, con más confianza, una mirada más suave, una conversación más directa, o sea, puede mirar hacia diferentes ángulos, cosa que en el profesionalismo usted no lo hace porque a la persona se le mira fijo con más responsabilidad. No es que con la esposa no tenga responsabilidad, sino que hay una confianza, hay un manejo de vista diferente a de una mirada profesional. Mm, correcto. Y como que se bloquearía un poquito la comunicación, ¿no? Como que sería algo así como raro, ¿sí? Aquí quiero llegar con todo esto de las miradas, que es parte de la escucha activa, de esa comunicación, ¿sí? Es parte de, ¿sí?
No podemos ver igual a una persona en un ámbito profesional, un ámbito familiar, social, amigos, a una conversación ya con una persona íntima, ¿sí? Es parte de, estábamos hablando en un inicio, que parte de la escucha activa es también nuestro lenguaje corporal, nuestra mímica gestual, asentar con la cabeza, que es parte de, que las manos, que esto, que parafrasear, silenciar las voces de nuestra cabeza, etcétera, etcétera. Pero también la parte de la mirada, hacia dónde miramos cuando estamos escuchando, es importante, ¿sí? Porque si no se pueden bloquear ahí como que los canales de comunicación. Si vemos a la persona de manera incorrecta, por error, por ignorancia, podemos caer en eso, ¿verdad? Entonces es parte de esto también, vuelvo, repito, lo dicen no solo los psicólogos, los sociólogos también, ¿verdad? Los que estudian la sociología. Ahora, en la escucha activa, me gusta acordarnos de esta cita. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés 13. Tiempo para callar y un tiempo para hablar. Discernir los tiempos. ¿Cuándo es tiempo de que yo voy a interrumpir a la persona? ¿Cuándo es tiempo en que yo voy a parafrasear? ¿Cuándo es tiempo que yo le voy a hacer preguntas para poder ayudarle en la consejería? ¿Cuándo es tiempo en que yo me debo callar? Yo no debo preguntar ni interrumpirle nada. ¿Sí? Esto es de sabios. Justamente ahorita que hablábamos de la sabiduría. Y es que la sabiduría juega un papel bien importante, ¿verdad? Sí, el discernir, pero también la sabiduría. La sabiduría, ¿cuándo es tiempo? ¿Cuándo es tiempo que yo voy a escucharle a tal persona sin interrumpir? O de lo contrario, ya es tiempo de hacer preguntas, ¿sí? Entonces es bien importante este asunto de la escucha activa, especialmente para todo ministro. ¿Quién levantó su mano, amado? No logro ver, no sé por qué. Adelante. Adelante, Pastor Gracias, Moreno. gracias, maestra. No, que es interesante eso de la gesticulación del rostro y en el caso de la atención, a dónde dirigimos nuestra mirada. No obstante, también yo pienso que la mirada a nuestro interlocutor no debe de ser tan intensa, porque puede ser que un contacto visual es excesivo o demasiado intenso, puede ser que la otra persona se sienta incómoda o presionada. Entonces, también es importante mirar a los ojos, pero también hacer una pausa para evitar que se perciba como con una mirada confrontativa o incómoda. Sin embargo, sí es muy importante el contacto visual para que la persona entienda que nosotros le estamos prestando atención y no desviar la mirada de la persona o mirar, por ejemplo, yo estoy conversando con la maestra, pero estoy mirando el foco de la luz, estoy viendo para otro lado. Entonces sí me parece muy importante hacia dónde dirigimos nuestra mirada, pero que esa mirada no sea demasiado intensa. Gracias. Excelente, excelente, ministro. Muy buen punto. Que no sea demasiado intensa, demasiado incómoda. No vamos a estar viendo todo el tiempo los ojos a la persona. Por eso podemos descansar justamente como dice aquí, a la frente. Sí, mis ojos pueden ir a su frente. Puedo voltear unos segundos para un lado, unos segundos, ¿verdad? Sin perderme en otro lado, ¿no? Que la persona sepa, quizá voltee, pero mi mirada la vuelvo a poner ahí. Sí, como tipo de descanso, ¿verdad? Hacia eso que decía el pastor Jimmy, que no sea tan intenso y tan incómodo. Volteo, pero vuelvo a ver a sus ojos, veo a su frente, vuelvo a sentar con la cabeza, sí. Entonces eso también es importante, importante y qué bueno que nos hizo hincapié el pastor Moreno. Muchas gracias, pastor, nuevamente. Y le doy la palabra al pastor José. Amén, bendiciones. Hace rato que estoy por participar, pero
Me llegó personas ahí, tuve que salir, porque está bien interesante el asunto, este tema. Yo diría que cuando nosotros hablamos cuando hablamos del lenguaje que tiene lo que es la mirada y lo que son los gestos, juegan un papel importante en lo que es la comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque en todos los ámbitos, lo que es la mirada y los gestos, podemos hablar. Yo diría que hay momentos en el cual una persona puede sentirse hasta acosada con la mirada. Una mirada, por ejemplo, insistente, que tú mires a una persona, por ejemplo, hay un lenguaje. Si yo te estoy mirando, no te quito la mirada, es porque algo quiero decir. ¿Entiendes? Entonces, digamos que con relación a ese tiempo de callar y hablar, también juega un papel importante cuando se habla de escucha activa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos poniendo atención, llamándose ministerialmente en el pastorado, específicamente cuando estamos dando asuntos, charla de pareja o etcétera, cosas así, resolviendo conflictos. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, no ponemos esa atención, no somos en ese instante, estamos siendo activos a lo que estamos escuchando? ¿Qué va a decir la persona? Con el lenguaje, si es una persona que maneja la parte psicológica, dice, o sea, no me está poniendo atención. O sea, va a ser fácil para una persona que maneje este tipo de cosas, saber hasta cuándo la persona te está poniendo atención, incluso hasta cuándo qué tan especial eres tú para esa persona de acuerdo al lenguaje. Entonces, yo diría que abundando sobre eso y resaltando lo importante de este tema, es que mayormente para los ministros, para los que estamos en esto de la fe, es muy importante, porque cuando nosotros estamos escuchando, cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos siendo, queremos ser no receptores, sino que estamos impartiendo, ¿qué es lo que más nos gustaría? Es que nos pongan atención. Entonces, si en la parte de lo que es la escucha activa, nosotros respetamos lo que son los tiempos, saber cuándo hablamos, saber cuándo callamos, porque si estamos, por ejemplo, escuchando, no es el momento quizás de opinar. Por ejemplo, a veces somos, por ejemplo, un poquito flexibles a la hora de dar una opinión, pero cuando no hemos escuchado completamente la persona que nos está hablando. O sea que es muy importante utilizar, conocer los términos de cuando estamos escuchando o cuando estamos escuchando activamente y con relación al tiempo de hablar y de callar. Gracias. Gracias, ministro. Excelente, excelente, de verdad. Y ahí, miren, yo estaba haciendo también una especie de escucha activa con los emojis que le mandé. No estamos en persona, pero estamos virtual y es una manera de decir, bien, también con esos emoticones que mandamos, ¿verdad? De manera virtual. Excelente, ministro, gracias. Miren, yo aquí tengo la cita de Proverbios, capítulo 18, verso 13, en la Nueva Versión Internacional, pero quisiera no leerla yo, quisiera que alguien la leyera, por favor, que alguien la buscara, alguien de ustedes. Vuelvo y repito, Proverbios, capítulo 18, verso 13, por favor, en la NTV. No, NBI, Nueva Versión Internacional. NBI. Me gusta mucho esta cita, la verdad, y va muy a tono con este tema, ¿eh? ¿Quién la tiene, ministros? En la NBI. Repita la cita, maestra, aunque no tengo versión internacional. Sí, pero en el Google pueden también ponerla. Miren, es
Proverbios capítulo 18, verso 13, NVI. Nueva versión internacional. 18:13 Proverbios. Maestra, le leo la de Eclesiastés 3:7. Por favor, sí, sí, sí. Bueno, aquí en la versión internacional dice tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar. Amén. Eso Amén. dice la versión nueva internacional. Versión internacional. Gracias, ministro. Excelente, gracias. ¿Cuál otra Maestra, dijo? Perdón, ¿Mm? ¿cuál otra dijo? Proverbios 18:13 también en la nueva versión internacional. Ya se lo voy a Proverbios leer. 18:13, nueva versión. Ajá, internacional. maestra, Dígame. sé que el pastor Jimmy le va a buscar la nueva versión, pero no sé si quisiera oír lo que dice la Reina Valera Ah, 1960. dele, ministro. Interesante, dele, por favor. La Reina Valera en Proverbio 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, lee fatuida y aprobio. Eso dice la Reina Valera 1960, Proverbio 18:13. Al que Interesante. responde palabra antes de oír, lee fatuida y oprobio. Oprobio. El que responde antes de oír. Sí. Interesante también como viene la Reina Valera. Interesante. Proverbio, Dice, Proverbios 18:13 en la versión internacional sí, dice, ministro. es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Amén. alaba Y lo que él vive. mande, ministro. Ministro José. Digo que alaba lo que él vive. Amén, amén. Miren, aquí está, en la nueva versión internacional me gusta porque dice, es necio. O sea, está hablando que es un hombre necio. Bueno, al decir un hombre me estoy refiriendo a hombre-mujer. Una persona necia la que responde antes de escuchar. ¿Cuántas veces nos están diciendo algo y ni siquiera nos terminan de decir y ya estamos hablando, ya estamos opinando, ya estamos sacando conclusiones, ya estamos sacando juicios, como decía en un principio el pastor Moreno? Ya nos hicimos un juicio, un prejuicio, pero ni siquiera hemos terminado de escuchar y vuelvo y repito, ya estamos respondiendo. Por eso me gusta mucho en esa versión. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. El necio, Dice, ya ves, Proverbios nos habla mucho del hombre necio, mucho, 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 especialmente Proverbios, ¿verdad? Y el necio es lo opuesto, lo contrario, ¿verdad? Yo diría que el sabio. Por eso ahorita hacía mucho hincapié a la sabiduría, mucho hincapié. Necesitamos ahora tanto ministros, hombres de sabiduría, mujeres de sabiduría, y no nuestra propia opinión, no nuestro propio entendimiento, esa sabiduría que viene del Señor, hasta para aconsejar, hasta para escuchar, para todo, ¿verdad? Para las decisiones de la vida, del ministerio, de la familia, de etcétera, etcétera. Sí. Y le doy la palabra a quien la levantó, el pastor José, ya no vi, discúlpenme, ya se bajó la manita. sí, sí, quería leer, abrir la versión de la versión Kadosh. Sí, Y es casi similar a la versión internacional, no tan claro como lo dice, pero dice responder a alguien antes de oírle es ambos insensato y vergonzoso para él. oh, muy bien. Repito, responder a alguien antes de oírle es ambos insensato y vergonzoso para él. Wow.
insensatos. Habla del hombre insensato, habla de la insensatez. Que el necio engloba. Ay, una vez hablé de eso en una predicación. Ya se me olvidó un poquitito, pero si mal no recuerdo, el necio engloba al insensato, al imprudente, engloba varias cosas, lo que es el hombre necio. Por eso yo creo esa versión lo da así. Está muy interesante, ¿verdad, ministros? Está muy interesante esto. Y ahí también hay otra cita, ahorita se me fue, que dice que en la muchedumbre de palabras, ¿qué? Recuérdenme con esa cita. Cuando una persona habla así mucho, mucho, mucho. ¿Cómo dice pecado? ¿Cómo dice esa cita? ¿No la recuerdan? Sí. A ver, ¿cómo se me fue? La tenía En la y se me fue. muchedumbre de palabras no falta el pecado. Sí, ministro. Ajá. En la Reina Valera. Así dice, ¿no? Ajá. Mm, sí, así es. Bueno, vamos a pasar, pero como la misma escritura, la psicología, la sociología, nos enseña herramientas, nos enseña algunos tips, algunas técnicas para escuchar de manera correcta, pero como la escritura también nos habla de eso, es impresionante, ministros. Sí. Hay otra cita también cuando tenemos que escuchar al Señor. Estad quietos, dice el Señor. Estad quietos y oíd. Cómo también nos habla el Señor de esa quietud para escucharle, hasta para escuchar la voz de Él. Bueno, ahorita me salgo un poquito de tema, ¿verdad? Pero también ahí aplicaría la escucha activa también con nuestro Señor. Y esto no estaba para la clase, pero ahorita me llegó así el mensaje, ¿verdad? Del Señor. También esa quietud, ese Señor, te estoy escuchando, porque cuántas veces llegamos y oramos, 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 Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, mi congregación, ¿verdad? Para los que son pastores, Señor, mi familia, Señor, esto, y hablamos y hablamos y hablamos en la oración, pero no estamos teniendo esa escucha activa con el Señor. Estamos en un monólogo, solo hablo yo. Pero el Señor dice, vuelvo y repito, estad quietos. Me pongo en quietud, medito en su palabra, medito en oración y le escucho también lo que Él tiene que decirme. Ay, yo creo que también sería una hermosa escucha activa, escuchar al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, amados. Y le doy la palabra al pastor Moreno. Gracias, maestra. El versículo que usted estaba mencionando está en Proverbios 10:19, en la versión 1960 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En la versión Amén. internacional dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que Wow, es sabio, refrena su lengua. wow. Amén. Sí, 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 Por es eso, cierto. amado Moreno, por eso es que yo veo que en el asunto de las leyes, cuando apresan a alguien, la frase es, todo lo que diga será usado En su contra, en sí. su contra. Sí. Qué buen punto, sí, qué buen punto, sí es cierto, sí es cierto. Exacto. Y eso que les digo también de la oración, también entraría muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, ¿cuántas veces vamos al trono de la gracia, a la presencia del Señor, con un monólogo? No digamos, nunca lo he hecho, porque yo creo que todos en mucho momento hemos hecho eso. Vamos y hacemos un monólogo, Señor esto, Señor lo otro, amén. Y yo creo que el Señor quiere algo más que eso también, esa escucha al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. Justamente yo ahora a mediodía oraba, les comparto,
Sí, oraba al Señor y le decía, Señor, dame esa sensibilidad, Señor. Abre mis oídos espirituales para que yo sea sensible a tu voz, a tu dirección, a tu voluntad, a lo que tú quieres. Justamente por eso. Y no me acordaba nada con lo de la clase, ¿verdad? No, yo andaba en otros asuntos. Pero también yo creo que es importante tener esa escucha activa con el Señor, sí, con las personas, con los hermanos, con la familia, pero principalmente a la voz del Espíritu Santo. Escucharle, ¿verdad, ministros? Bueno, vamos a continuar. Sí, bueno, esto era en otro grupo donde había muchos más, ¿verdad? Pero algunas personas que puedan parafrasear lo aprendido de la escucha activa. Ya hablábamos del parafraseo, ¿verdad? Alguien que pueda así parafrasear en pocas palabras todo este asunto, todo este rollo. Ya para continuar la segunda parte de la clase. Parafraseando los aprendidos hasta este momento, puedo decir que hay que escuchar al que habla sin interrumpir. Hay que, antes de hablar, debemos de escuchar lo que la persona nos va a transmitir. Parafraseando también las miradas, sabemos que podemos encontrarnos con miradas provocativas que pueden confundirnos. También hay miradas profesionales, hay miradas que son también diferentes a diferentes ángulos como la parte familiar, eh, pero sobre todas las cosas es aprender a escuchar antes de opinar. Gracias, maestra. Amén, amén. Antes de opinar, me gustó esa. Gracias, ministro. Pastor José, ministro. Cuando somos prestos para ser activos al escuchar, retendremos lo que escuchamos o retendremos mejor lo que escuchamos. Ay, excelente. Y al escuchar mejor, si vamos a dar un consejo, lo vamos a poder dar con mayor precisión, por así decirlo, ¿verdad? Asertivamente, sabiamente, porque si ni siquiera escuchamos bien, luego vamos a ir al consejo. ¿Cómo vamos a dar un consejo si ni siquiera tenemos el contexto de la situación? Vamos a ir a dar un consejo así nada más. Pastor Moreno, adelante. Antes de aconsejar, debemos de aprender a escuchar. Amén, amén. Amén, Maestra, amén. Sí. referente a eso que usted estaba comentando ahora mismo, he visto muchas veces, me ha pasado también. Por ejemplo, si nosotros vamos a aconsejar, tenemos tres personas para aconsejar. ¿Qué Ujú. pasa? Que escuchamos el primero, escuchamos el segundo y el tercero quizás no lo escuchamos al terminar. Cuando vamos a dar la opinión para darles el consejo, lo vamos a hacer con el primero. Y no terminamos de escuchar todo, o sea, todo lo que me va a decir la tercera. Entonces, ¿por qué es importante terminar de escuchar para poder dar un buen consejo? Bueno, porque puede ser que yo aconseje, por ejemplo, al pastor Moreno en base a lo que le pasó a Junior, por no escucharlo activamente y concentrado ahí. Es verdad. Qué bueno que dijo eso. Es muy, muy cierto. Inclusive en una consejería de pareja también aplicaría eso que usted nos está diciendo. Muy buen punto, pastor. Muy buen punto. Muchas gracias. Y vamos a, Maestra, dígame, dígame. hay algo que siempre he acostumbrado en los asuntos de pareja que me ha tocado
trabajarle, y es que lo hago individual. Primero escucho uno, luego escucho el otro, porque cuando usted va a aconsejar a alguien y hay dos personas, siempre tardan en buscar un culpable, que eres tú, que el culpable era usted, que soy aquel, y luego uno no puede discernir el consejo, pero cuando usted trata a uno psicológicamente, trata al otro, ya usted sabe cuál de los dos miente. Solamente escuchándolo, las versiones de ambos, las situaciones que han acontecido, pues ya usted se da cuenta cuál sería el veredicto final. Sí, exacto. Oh, qué buen punto, ministro. Sí, inclusive, bueno, esto ya es esto lo hablamos en el diplomado, perdón, de terapia de pareja y consejería de pareja, que hay veces que quien pensamos que es la víctima es el victimario. Regularmente es así. Pero bueno, vamos a continuar. Excelente punto, ministro. Vamos a continuar. Justamente después de la escucha activa, hay unas características, unos conceptos para el obrero cristiano o para el pastor en su faceta como consejero, porque ese pastor que es usted tiene también esa faceta, vuelvo, repito, de consejero, ¿verdad? Con sus ovejitas. Entonces, además de la escucha activa, vamos a ver estos 5 puntos. Y si gustan, ¿cuántos somos? Somos 5. Voy a empezar con el primero y luego el pastor Junior el segundo, luego el pastor Moreno el tercero, el pastor Alejandro el cuarto y el pastor José el quinto, ¿va? Y los voy explicando. Punto 1, fe salvadora. Lo voy a agrandar, ¿eh? Fe salvadora expresada en una vida piadosa. Es una característica de ese ministro en su faceta de consejero también. Dice la palabra en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros, al tener una vida que exprese o que sea de testimonio, dicho de otra manera, también nosotros vamos a poder aconsejar no solo con las palabras, no solo con el consejo, valga la redundancia, sino a través de nuestro testimonio. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a aconsejar a una hermana que ore, un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, que ore por su matrimonio, que ore por su esposo, para que el Señor lo cambie, para que sea converso, porque su esposo es inconverso? Es un ejemplo. Pero yo no doy ese ejemplo, yo no lo tengo, yo no lo hago, yo no lo hice. ¿Cómo yo voy a dar ese consejo? Por eso yo voy a ser imitadora, ¿sí? De ese testimonio, ¿verdad? Que ha dado, que dio, mejor dicho, el apóstol Pablo, como él es imitador también de Cristo. O sea, a final de cuentas, nosotros vamos a imitar a Cristo, ¿sí? Vuelvo y repito, voy a dar ese consejo, sí, pero porque yo también lo vivo en carne propia. ¿Cómo dar un consejo que ni siquiera yo doy testimonio de eso? Hermanita, usted ore por su esposo para que sea converso. ¿Y yo oro por el mío? Sí. Vamos, por favor, Pastor Junior. Vamos con el segundo, por favor, Pastor Junior. Amén, amén. Punto número 2. Consejo fundado en la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es fundamental para todo obrero, llámese pastor o líder de grupo, primero, antes de iniciar una conversación
o sea, dar una respuesta, fundamentarse en la palabra para que pueda coincidir con lo espiritual. Continúe, maestra. Amén, amén, amén. Ya lo dijo todo el ministro Junior. No hay mucho que explicar en este. Excelente ministro. Pastor Moreno, por favor, con el 3 y nos ayuda. Tiene creo apagado su micro. Gracias, gracias. Dependencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo número 13. Creo que es tan importante aprender a depender de la guía del Espíritu Santo, porque cuando estamos aconsejando, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con la persona aconsejada, porque generalmente el consejero, aunque no le diga a la persona, tiene que hacer esto, tiene que hacer de esta manera, pero le estamos orientando cuál es el camino que debe de tomar. Le estamos haciendo una orientación responsable. Si lo aconsejamos mal, esa persona va a decir después, me aconsejó fulano de tal y yo lo hice como me dijo y mire cómo me salió de mal. Es tan importante la dependencia del Espíritu Santo que nos oriente, porque como decía hace rato la maestra, a veces cuando vienen a la consejería, uno cree que el que se presenta como víctima en realidad es la víctima, pero a veces resulta que es el victimario. Por eso es importante, como decía el pastor Junior, oírlos por separado y luego de manera ya junta. Entonces, creo que es fundamental aprender a tener dependencia del Espíritu Santo para dar una orientación correcta. Amén, amén. Excelente, ministro. Muchas gracias. Excelente, qué enriquecedor la clase, ¿verdad? Con lo que ustedes también aportan. Se los agradezco mucho que aporten esa sabiduría que Dios les da. Sí, porque si doy un consejo, vuelvo y repito, basado en mi entendimiento, en mi intelecto, en mi psicología, en mis estudios, veámosle de esta manera, ¿verdad? Pues no va a ser del todo acertado el consejo. Tengo que depender del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Sí, como decía el don, fundado en la palabra, sí, pero hay veces que decimos, es que esto, ¿dónde lo encuentro en la palabra? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, verdad, ministro? Si es que esto no viene en la palabra. Bueno, pues que el Espíritu Santo nos dé la guía. Y le voy a dar la palabra al pastor Alejandro Yáñez, cuarto, por favor. Gracias, mi hermana. Disculpe, agrándele un poquito la guía. Ya va. Ya va. Que no veo las Dígame letras pequeñas. Ahí va poquitito más. A ver, ahí está bien. Sí. Ahí está bien, gracias. Entrenado en verdad y en amor. El consejero tiene la madurez espiritual para discernir cuando es apropiado. Amonestar a los indisciplinados. Sí, indisciplinados. Animar a los desalentados. Animar a los desalentados, sostener a los débiles. Sostener a los débiles y ser paciente con todos. 1 de Tesalonicenses 5:14. Este párrafo, este punto, primeramente tenemos que aquí hablarle a la persona que está desanimado, desalentado, hablarle de Cristo, del amor que Él no tiene para nosotros y para ellos, porque si estamos desalentados, es porque algo sucede en nuestra vida, ya andamos mal, y para eso está el consejero o el pastor,
para guiar a la persona que está fría, se puede decir en este sentido, para que pueda guiarle a lo que es la verdad, con amor, porque Cristo es amor. Nosotros tenemos que ser amor, tenemos que ser empáticos para esta persona, no criticarle de ninguna ni otra manera, no hay crítica, sino que tenemos que abarcarlo, cubrirlo con nuestro amor, con ese don que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, para acoger y tenerle, saberle aconsejar y tenerle paciencia a ellos. Eso es, mi hermano. Amén, amén, ministro, muchas gracias. Sí, es importante eso que usted menciona, muy importante lo que nos dice el pastor Alejandro, el amor. La palabra misma nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Inclusive, bueno, esto sería tema para otro día, ¿verdad? Pero pequeño paréntesis, también nosotros para aspirar inclusive a los dones, tiene que haber primero amor, ¿sí? Una persona no me puede decir que tiene el don de sabiduría, el don de discernimiento, el don de profecía, todos los dones, si no tiene amor, ¿sí? Porque si no, ahí vendría lo que dice también la Escritura. Señor, pero nosotros sanamos enfermos, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre y todo esto. Pero ¿qué les dijo el Señor? Apártense de mí, yo ni los conozco. Parafraseo, ¿verdad? Yo ni los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué hacían estos hombres? Operaban en los dones, profetizaban, echaban fuera demonios, etcétera, etcétera, hacían de todo. ¿Pero por qué? Porque no había amor. Pueden operar en los dones, pero no había amor. ¿Sí? Entonces es bien importante ese fruto del Espíritu, ¿sí? Ese fruto, y justamente para nosotros también aconsejar, tiene que haber ese amor, para a través de ese amor viene el discernimiento y sabemos cuándo es apropiado amonestar, disciplinar, alentar, sostener a los débiles, etcétera, etcétera, ¿sí? A través de ese amor accedemos. Y que de hecho el amor ya ven que es el primero y segundo mandamiento más importante, amar al Señor y luego amar al prójimo, ¿verdad? Entonces es bien importante. Voy a dar un consejo y voy a dar un consejo en amor, porque le amo a mi prójimo. Voy a dar un consejo con empatía, con escucha activa, etcétera, etcétera, porque lo amo en el amor de Cristo Jesús. Punto número 5, y si me ayuda por favor el pastor José. Usted dígame, ministro, si así o más grande. A ver, espéreme. Oh, aquí le moví. Póngalo que se vea los demás también. Ok. Ahí está. Ahí sí. Tenemos la parte 5, tener algunos conocimientos en psicología y conducta humana. Dice, somos seres tripartitos y aunque sabemos que la raíz es espiritual, también hay que trabajar el alma. Bueno, si nosotros englobamos las 5 principales características del consejo cristiano, o del consejero cristiano, démoslo un poquito más grande. Ajá, sí, ministro. Déjalo ahí. Ajá, Englobamos las 5 primeras características del consejero cristiano. Cuando llegamos a las 5, yo diría que mientras estaba yo leyendo ahí, escuchando cada una de las partes, del 1 al 4, wow. Cuando llegué a la parte 5, dice que somos seres tripartitos y aunque sabemos que la raíz es espiritual, también hay que trabajar el alma. ¿Por qué? Yo diría, haciendo énfasis en por qué trabajar el alma, porque se dice que en el alma están alojados lo que son los sentimientos y las emociones. Entonces, si estamos trabajando con lo que es el consejo
tomando en cuenta de que la primera parte de lo que tiene que ver con la fe salvadora, el consejo de la palabra, que no puede faltar, la dependencia del Espíritu Santo, o sea que vamos a necesitar de esa guianza, y la parte 4 de entrenando en verdad y en amor. ¿Por qué en la parte 5 es tan como que engloba todo? Porque trabaja el alma, que es, vuelvo y digo, donde están los sentimientos y las emociones. Sí. ¿Qué trabajar el alma en sí? Yo diría que desde un punto, del punto de vista tricótomo o tripartito, por ejemplo, como nosotros lo conocemos, diciendo que nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma, espíritu y alma, nosotros diríamos que la parte inmaterial es el alma, la parte inmaterial. ¿Por qué es la parte inmaterial? Porque aquí es donde están las cosas que yo hago, pero las hago desde el pensamiento, las hago desde el corazón, que desde otro punto de vista, deberíamos decir, un concepto es que es la mente. Ahora bien, cuando nosotros nos brincamos un poquito y vemos, por ejemplo, desde el judaísmo, dice que el alma para el judaísmo tiene 3 partes, que ellos lo ponen como 3 dimensiones del alma, desde lo que es el Ruach, la Neshama y la Nefesh. Entonces, ¿por qué es importante cuando se engloba todo? Centralizando mi participación, es porque cuando hablamos del alma, es allí donde tenemos los sentimientos y las emociones. O sea, que es más profundo el asunto. Podría durar hasta más tiempo, pero lo voy a dejar ahí. Es muy profundo porque allí no simplemente sería, o sea, no dejan de ser importantes. La 1, la 2, la 3 y la 4 hasta llegar a la 5. Son importantes todas porque estamos trabajando con lo que es el consejo. Pero existen partes hasta más profundas cuando se habla del alma, porque el alma no es simplemente algo que somos espíritu, alma y cuerpo. No, no, no. Cuando llegamos al alma es algo, tenemos siempre que tomarlo con cuidado, porque allí es donde están los sentimientos y las emociones. Gracias. Gracias, ministro. Excelente, excelente aportación. Sí, te dijo, es donde están las emociones, los sentimientos, también está la voluntad, ¿sí? El corazón forma parte del alma, los pensamientos, la parte cognitiva, engloba muchísimo. Ahora bien, cuando nosotros tratamos el alma de una persona a través ya sea de una terapia psicológica o de una consejería, ojo aquí con esta pregunta. Nosotros, vuelvo y repito, nosotros estamos tratando en el alma de una persona, ya sea en terapia psicológica, en consejería, lo que sea, ¿sí? Yo trato con su alma, usted trata con su alma de esa persona, pero ¿usted cree que al tratar con su alma se va a ver afectado también la parte material? ¿Cuál es la parte material del hombre? El cuerpo. Y también se vería afectado el espíritu, para bien o para mal. O sea, afectarlo me refiero no negativamente, puede ser para bien o para mal. ¿Usted qué cree? Hablando del alma. Vuelvo y repito la pregunta. Yo estoy tratando con una persona en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos, pero también estaría afectando a través de su alma su cuerpo y su espíritu, ¿sí o no? ¿Y por qué? Pastor Junior levantó primero la mano y luego el Pastor Moreno. Maestra, es una pregunta bien profunda, Muy profundo. pero a ver si puedo dar alguna respuesta. El encabezado de las casillas 5 habla de tener algún conocimiento psicológico y conducta humana. Luego continúa hablando sobre lo que es el ser en sí,
que está dividido entre tres partes, que es el alma, el cuerpo, el espíritu. Nosotros en una notamos de parte de su conducta y vemos si el problema es del alma o es un problema del cuerpo, psicológicamente hablando, porque hay trastornos que se manifiestan en una consejería cristiana o en una persona que esté recibiendo consejería, que no vienen del alma, sino que son trastornos psicológicos no duraderos, posiblemente por unas deudas, posiblemente por un problema momentáneo, que no bien en sí es del alma, porque ya la parte que se trabaja con el alma son las espirituales y son causantes al pecado. Gracias, maestra. Sé que los demás van a dar su aportación también. Gracias, ministro. No les voy a dar todavía la respuesta, pero muchísimas gracias hasta que opinen los demás. Pastor Moreno, adelante. Gracias, maestra. Bueno, yo voy a leer el versículo que mencionaba, creo que fue José. Primera Tesalonicenses 5:23 en la versión 1960 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la versión internacional dice: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el texto que dice el Señor a través del apóstol Pablo está refiriéndose a que nuestro ser, todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no estamos separados, ni el cuerpo del alma, ni el alma del espíritu, sino que somos un ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que me pase a mi cuerpo afecta mi parte emocional. En algunos aspectos, en el caso cuando una persona peca con su cuerpo, no solamente afecta su parte emocional, sino que también afecta su parte espiritual. Afecta lo espiritual y afecta lo emocional. Cuando sufre nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo sufre, por ejemplo, tenemos una dolencia, nuestro espíritu en cuanto a la relación con Dios no se afecta, pero sí nos sentimos tristes, nos sentimos en un estado afligidos, y nuestra alma, nuestros sentimientos también se afectan. Es decir, que casi que es imposible que yo afecte una parte de mi cuerpo sin que lo demás también sea afectado. Casi siempre todo mi ser termina siendo afectado para bien o para mal. Sí. Excelente respuesta, ministro. Excelente. Hay personas que creen que si se afecta una, nada más, valga la redundancia, se afecta una, o sea, esa sola. Pero no, si se afecta el alma, por ejemplo, va a tener que ver con el cuerpo y va a tener que ver con el espíritu. ¿Por qué? Porque el alma interactúa con el cuerpo y con el espíritu. Dicho de otra manera, el alma tiene un puente, hay un puente, por así decirlo, ¿verdad? Imaginemos un puente, así un puente imaginario, del alma al cuerpo y del alma al espíritu. Por ejemplo,
Yo estoy teniendo emociones, es un ejemplo. Yo estoy teniendo emociones negativas, estrés, cualquier cosa. Y muchas de las veces los doctores le llaman, es que empezó a somatizar. ¿Han escuchado eso? Me puede decir un médico, empezó a somatizar a causa de qué? Del estrés. ¿Se fijan? Hubo un puente en el alma al cuerpo y por eso empecé a somatizar. ¿Cómo empecé a somatizar? Ahí ya afecta al cuerpo. Ahí estamos diciendo que lo que dijo el pastor Moreno referente a la visión tricótoma, lo que nos leyó en la cita. Ahí se afecta el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo está somatizando? Un ejemplo, con migrañas, dolores de cabeza, lo que los doctores le llaman, ¿cómo le llaman a esto? Colitis, todo ese asunto. ¿Sí? Y ahí se afectó el cuerpo. ¿Cómo se afectó el cuerpo? A través del alma. ¿Siempre va a ser así? No, no siempre va a ser así, pero muchas de las ocasiones puede ser así. ¿Sí? Ahora bien, el espíritu. Vamos a poner otro ejemplo con el espíritu. El alma, vuelvo y repito, interactúa, hay un puente con el espíritu. Si yo tuviera sentimientos negativos, ideación es un ejemplo, ¿verdad? Dios guarde eso. Ideación suicida, cosas así. Llegan esos dardos del enemigo al alma, a la mente, porque la mente está donde, en el alma. Ahí es donde ataca, ¿no? Pero yo, vamos a suponer, llegaron esos pensamientos, me puse triste, los entrego al Señor y el Señor sana o lo que sea y ya está. Voy a donde un consejero cristiano me ayuda, me aconseja, me ministra y ya. Bueno, pero en el caso que yo le siga dando vueltas y vueltas en lugar de lanzar, o sea, deshacerme de esos dardos del enemigo, le sigo dando vueltas y vueltas. Ejemplo, esa ideación suicida, a esa depresión, esa tristeza, en lugar de deshacerme de ello, por así decirlo, lo hago más grande, permanezco más tiempo en ello, en esos pensamientos suicidas, en esa depresión, en eso que la vida no vale, cualquier cosa referente a eso. Pasa el tiempo, se prolonga el tiempo y sigo ahí. ¿Qué pasa? Estoy abriendo puertas, abriendo permisos, abriendo una legalidad espiritual. Ahí entrarían ya principios y leyes espirituales que ahorita no nos da tiempo. Entonces, estoy dando permiso también a qué? Que a través del alma, donde entró eso, donde se abrió la puerta, se afectó qué? Mi espíritu. Y es donde en una persona pudiera entrar justamente eso que llamamos influencia de un demonio o donde ya permaneció más, dio más legalidad. ¿Para qué? Para una posesión. ¿Qué pasó? ¿Por dónde entró? A través del alma. ¿Por qué? Porque el alma interactúa también con el espíritu. Y a través del alma pudo haber ocurrido en algunos casos, no digo en todos, justamente esa posesión. ¿Y qué se afectó? El espíritu. Entonces ahí se afectan los tres, cuerpo, alma y espíritu. No sé si me dé a entender, ministros. Está medio loco este asunto, pero es así. Por eso la misma palabra nos sostiene esa visión tricótoma. A través también del versículo de la cita que nos leyó el pastor Jaime. Y hay otras que ahorita no las traigo, ¿verdad? Pero hay otras también. Se las estaré compartiendo en el grupo a ver mañana en la mañana. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Sí se afecta, sí se afecta. Ahí estamos viendo que se afectó negativamente, pero también lo podemos afectar de manera positiva, de manera buena, por así decirlo, también. ¿Sí? A través, otro ejemplo, de la música que escucho, se afecta también el cuerpo y se afecta también el espíritu. ¿Y saben qué? Hay estudios, Hay estudios de un japonés donde
él estudia, valga la redundancia, que a través de la música también nuestros estados de ánimo cambian y todo eso, ¿sí? Donde mucha gente incluso hace terapia a través de la música y que se está afectando también el cuerpo. Entonces también hay maneras, ¿verdad? Si nosotros pasamos lo que todos ya sabemos, tiempo en alabanza, en adoración, en oración, se va a afectar para bien nuestra alma, vamos a nutrir nuestra alma, pero también se va a afectar para bien el espíritu y el cuerpo, ¿sí? Y le doy la palabra. ¿Quién levantó la mano? ¿Fue el pastor Junior? ¿Quién fue? Hermano José, adelante, pastor. O lo que yo quiero abundar, de acuerdo a lo que Moreno y los demás compañeros opinaron, yo diría que también lo que es mediante el verso el que leyó Moreno, y como es así, el cuerpo, alma y espíritu están entrelazados entre sí. Sí. Así como usted dice, no hay forma de que algo no afecte mi alma cuando afectó el espíritu. No hay forma de que no afecte mi espíritu cuando afectó el cuerpo, tanto de manera positiva o negativa. Ahora bien, cuando hablamos en términos simples del alma, pudiéramos decir que todo lo que afecta a mi cuerpo termina afectando alguna de las otras partes de la cual yo estoy compuesto. Ahora bien, hablando en términos profundos, cuando trabajamos el alma, primero el alma, todo nuestro ser o lo que complementa lo que es cuerpo y espíritu termina positivamente fortaleciéndose de manera positiva. Cuando lo hago de una manera simple, no deja de ser impositivo, pero al final está entrelazado entre sí. No está uno por su lado ni otro por el otro. En Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo, cuando habla de la creación del hombre, dice que Dios formó, ¿verdad? Pero dice que tomó del barro, dice, primero hay un cuerpo, sopla, y luego es un alma viviente. O sea que lo que yo soy depende de mi salud en el alma, va a depender de cómo esté mi cuerpo y mi espíritu, porque sin mi cuerpo y mi espíritu no soy un alma. Gracias. Amén, amén. Excelente, excelente, ministro. Y con esa cita que nos dio de Génesis, sí, exactamente. Oh, me gustó mucho también su aportación y todas, por supuesto, todas. Amados del Señor, ya casi que se nos acabó el tiempo, ya vieron, se nos ha pasado muy pronto. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa porque esto va de la mano con lo que estamos viendo, pero nos tenemos que ir de corrido para poder entenderle. Vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima semana continuamos con las diapositivas que nos faltan, con esas explicaciones que nos faltan y nos seguimos con lo próximo también que tenemos preparado para la otra clase. Entonces les pido de la manera más atenta que la próxima clase empecemos bien puntualitos para poder terminar todo lo que es en la materia, ¿sí? Y pues no van a llevar tarea por ahora. Dígame usted. Perdón, maestra, gracias. Sí. No, que quería comentarle que el compañero Jeffrey por ahí está desde hace ratico. Sí, hermano Reyes, no le di la bienvenida, perdone. Bienvenido, Dios le bendiga. Una disculpa, hemos estado, pero con todo, con esta clase, como ya vio. Gracias. Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén, amén. Un día más, Dios venga dando más entendimiento y sabiduría. Y mirando esa clase que estaba bastante profunda y el tema del alma es un tema bastante profundo. Yo estaba solamente observando y escuchando, pero
para adelante, con Dios delante. En la próxima clase hay que trataré de estar puntual. Sí, mi hermano, yo entiendo que iba conduciendo y usted me avisó. No Sí. se preocupe, muchas gracias por avisar, por tener esa atención. Yo soy empática y comprendo, ¿verdad? Que no podía haber entrado antes, pero le agradezco que se integró, aunque sea ya este último ratito. Y le invito a ver la clase grabada desde el principio, ¿verdad? Hablamos de tanta cosa que se nos fue el tiempo. Pero bueno, ministro, Y que yo estoy, vi noche. algo ahí que me va a ayudar mucho, porque yo estoy empezando a preparar un estudio para dar en la iglesia de espíritu, cuerpo y alma. Ok, ok. Entonces, veo que eso está bien bueno ahí para ayudarme. Ok, ok, perfecto. Ya les mandé los libros, ¿no? ¿Verdad? Se los voy a estar enviando mañana junto con la clase, Dios por delante. Y ahí en los libros también usted va a encontrar mucha más información que le pueda ayudar y cualquier cosa que le pueda servir, pues me escribe y me dice, ¿eh? Amén. Bueno, Dios les guarde y bendiga, que tengan bendecida noche, excelente noche. Amén. Amén. Dios le bendiga más. Gracias, maestro. Hermanos, bendiciones. Shalom. Amén, Gracias, amén, ministros. maestra, compañeros todos. Dios Hay bendiga mucho. oración. Shalom, shalom, shalom. Shalom, la paz del Señor. Amén. Hay oración, profe, hoy. Hay